Holman tiene ahí algunos conceptos o algunas ideas de lo que nos habla acerca de la creación del hombre. Y lo primero que empieza, o una de las cosas, uno de los conceptos que Jürgen Moltmann tiene es algo que él le llama, o algo que se llama, perdón, Imago Dei, ¿verdad? Y lo que es el Imago Dei es lo que habla acerca de que nosotros, los seres humanos, fuimos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Y nuestro texto base va a ser Génesis capítulo 1, que seguramente todos nosotros lo conocemos, pero en el verso 26 empieza a hablar acerca de la creación del ser humano, ¿verdad? Entonces, ahí en la presentación está, lo vamos a leer, Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Aquí resalta muy bien esto, ¿verdad? Varón y hembra, ¿verdad? A veces quizás molestamos con esto, ¿verdad? Con todo esto que se ha estado también levantando de todo este movimiento del LGTBIQ es ahora, ¿verdad? Pero solo para aclarar, la palabra de Dios dice varón y hembra, no varón y varón, ni hembra y hembra, ¿verdad? Sino varón y hembra. Verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿verdad? Este versículo lo han tomado en cuenta bastante, muy bien varios hermanos, ¿verdad? Que ahí yo conozco a varios hermanos que tienen 11, 12, 13 hijos, ¿verdad? Pero dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Verso 30 dice, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida y toda planta verde le será para comer y fue así, ¿verdad? Entonces este es uno de los versículos, son parte de los versículos bases que nosotros vamos a tener acerca de la creación del ser humano, ¿verdad? Entonces, el Imago Dei o Jürgen Moltmann nos habla que en estos versículos, del versículo 26 al verso 30, vemos una estructura, ¿verdad? Y pues si ustedes también tienen, o si no sé si tienen ahí su Biblia y todo, sería bueno que analizáramos estos versículos y viéramos esta estructura de la cual habla también Jürgen Moltmann, ¿verdad? Muy bien. La estructura es la siguiente, ¿verdad? Él habla acerca de estos 5 puntos, acerca de la estructura de estos versículos, ¿verdad? Primeramente está lo que es la introducción y Jürgen Moltmann nos dice, ¿verdad?, de cómo es que también Dios decide crear al hombre, ¿verdad? Y porque entonces el verso 26 dice, entonces dijo Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza. Entonces Jürgen Moltmann nos dice, ¿verdad? De que ahí es en donde se va introduciendo la creación del ser humano, ¿verdad? Y que también en el punto número 2, esto es una toma de decisión, ¿verdad? Dios quiso crear al hombre, obviamente diferente a toda la creación, a todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? En el punto 3 dice la creación de los hombres, ¿verdad? En el verso 26 nosotros vemos en donde dice a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Y también en estos versículos nosotros vemos cómo Dios también bendice al ser humano, ¿verdad? Porque en el verso, ya nos pasamos al verso 28, en donde dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados. Entonces vemos también que sobre la creación, que somos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, hubo una bendición, sobre Adán y Eva también hubo una bendición.
Dios inició creando al hombre, tomó la decisión de crearlo, ¿verdad? Nadie le dijo a él que tenía que hacer al hombre, él tomó la decisión. Eh, Crea a los hombres, pero también los bendice y también les da un encargo, ¿verdad? Y un sustento, porque les dice que llenen la tierra y que la sojuzguen y que la señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, ¿verdad? Entonces, Jürgen Moltmann nos da esta estructura, ¿verdad? Donde está la introducción del ser humano a esta tierra, que es una toma de decisión, crear al ser humano, que Dios crea al hombre, los bendice, pero también les da un encargo y también les da un sustento, ¿verdad? También les da ciertas tareas para que ellos lo pudieran desempeñar, ¿verdad? Pero también Jürgen Moltmann habla acerca de algunos puntos, ¿verdad? Acerca del hombre como imagen de Dios. ¿Qué tiene que ver esto, verdad? ¿Qué tenemos que ver nosotros como hombres a la imagen de Dios? Número uno dice que la creación de los hombres es la última obra de la creación. Y ahorita vamos a estar viendo estos puntos un poquito más detallados, ¿verdad? Pero parte de estos 4 puntos que habla Jürgen Moltmann es, número uno, que nosotros como creación, como hombres, es la última obra de la creación. Número dos, que Dios creó al hombre a su imagen. Número 3, la diferencia y comunión sexual de los hombres. Y número 4, la creación de la imagen de Dios en la tierra, y esto sigue, ¿verdad? Entonces estos son 4 puntos que Jürgen Moltmann nos habla en este capítulo, que ahorita los vamos a ver un poquito más, lo vamos a ver detenidamente. Entonces, número uno, en el punto número uno, que Jürgen Moltmann habla de que la creación de los hombres es la última obra de la creación, y él dice lo siguiente, que en todo lo demás que se creó, la luz, los cielos, los animales, dijo, yo no sé, hermanos, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? A la hora de leer esos versículos, siempre aparece, y dijo Dios, ¿verdad? Y dijo Dios, y entonces Jürgen Moltmann dice, ¿verdad? Que cuando se crea el hombre se dice, hagamos, que no solo, el hombre no solo es una palabra creadora, sino una especial decisión de Dios. Y esto nos habla acerca de que el hombre es la última obra de la creación. Y nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, ¿verdad? Hágase los cielos, y se hicieron los cielos, ¿verdad? Pero con el hombre o con el ser humano es totalmente diferente, porque entonces aquí vemos cómo actúan, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen de acuerdo, ¿verdad? Para poder crear al hombre. Entonces se dice ahí aparece en la Biblia, ¿verdad? En donde Dios dice, hagamos, ¿verdad? Entonces no solamente nosotros como seres humanos, no solamente somos el resultado de una palabra creadora, sino de una especial decisión de Dios, ¿verdad? Y nosotros sabemos, ¿verdad? Porque lo vemos más adelante, como Dios quizás se toma el tiempo de poder crear al ser humano, ¿verdad? De cómo Dios se toma el tiempo de formar a Adán, ¿verdad? Y luego forma también a Eva, pero Dios se toma ese tiempo, a diferencia de toda la creación, a diferencia de todo lo que está a nuestro alrededor, que todo seguramente se hizo en un instante. Dios tomó el tiempo, se tomó el tiempo para poder crearnos a nosotros, ¿verdad? Este es el punto número uno, ¿verdad? Que la creación de los hombres es la última obra de la creación, pero el hecho de que hayamos sido los últimos, como siempre decimos, no significa que seamos los menos importantes, al contrario, creo que quizás el ser humano fue la última creación, porque creo que Dios se tomó ese punto, ese detalle de poder crearnos a nosotros, ¿verdad? Con un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces no solamente es por la palabra creadora, sino también es una especial decisión de Dios. Dios decide realmente crearnos a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Número dos, Jürgen Moltmann habla de lo siguiente, que Dios crea al hombre a su imagen, ¿verdad? Y quizás muchos nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios? Porque hablan estas dos palabras, ¿verdad? Pero aquí Jürgen Moltmann tiene los siguientes también ideas, ¿verdad? Las traducciones tradicionales, él dice que presuponen un arquetipo en Dios. Bueno, cuando Jürgen Moltmann habla de esto, quizás con la palabra arquetipo me familiaricé un poco porque tengo una amiga que es arquitecta, ¿verdad? Y ellos tienen una empresa que se llama
arquetipo. Y dice que el arquetipo es el modelo principal o el modelo que se utiliza, o sea, lo primero creado para luego formar otros modelos a partir de eso. El arquetipo es como el principio de todas las cosas, es el principal modelo que se utiliza para que después vengan otros modelos, ¿verdad? Entonces, Jürgen Moltmann nos dice, ¿verdad? Que obviamente Dios es el arquetipo y de él partimos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y después dice también que Cristo es la imagen de Dios por medio de cual fueron creadas todas las cosas. Entonces, también habla de que Cristo es el reflejo de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces también Cristo es un reflejo de Dios o del hombre, ¿verdad? Aquí en la tierra. De hecho, Jesús es el primogénito, ¿verdad? Es el primero de todos nosotros, ¿verdad? Nosotros todos los que hemos recibido a Jesús también somos hijos, ¿verdad? Entonces, Él es el modelo que nosotros tendríamos que seguir. Él es el modelo de la creación, ¿verdad? Ahí hay un verso, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, verso 15, ¿verdad? Si ustedes lo quieren anotar ahí también, ¿verdad? Y también Moltmann dice lo siguiente, que como imagen de Dios, los hombres le representan a Él en la tierra, ¿verdad? Como semejanza de Dios, los hombres reflejan a Dios, ¿verdad? Y después dice también que Dios está presente en los hombres y se manifiesta allí donde el hombre se manifiesta. Si bien es cierto, Dios está presente en toda su creación, Dios es inmanente, Dios es el que sostiene al universo, Dios es el que sostiene todas las cosas que están a nuestro alrededor, pero Dios se manifiesta en donde dice, se manifiesta allí donde el hombre se manifiesta. Es decir, Dios está presente en donde está el hombre, ¿verdad? Todos aquellos que creemos en Jesús, realmente vemos las manifestaciones de Dios. Y creo con estas cuestiones de manifestaciones, no sé si me voy a desviar un poco, pero cuando hablamos acerca de la manifestación de Dios a través de los hombres, no necesariamente tiene que ver a veces con cosas espirituales, aunque creo que es muy importante, ¿verdad? Pero a veces pensamos que la manifestación de Dios es de repente cuando no, espero que no me malinterpreten, pero de repente cuando nosotros estamos temblando o llorando o sentimos la presencia de Dios o hay milagros, claro que son parte de las manifestaciones de Dios, pero creo que también Dios se manifiesta a través del hombre, porque somos imagen de Él, cuando nosotros hacemos pequeños actos como cuando decidimos perdonar o de repente actos como Dios se manifiesta tal vez cuando nosotros también pagamos impuestos, ¿verdad? Por eso les digo, no sé si me estoy desviando en otras cosas, pero creo que Dios también se manifiesta de repente cuando respetamos una señal de tránsito, Dios se manifiesta también cuando nosotros de repente no tiramos basura en la calle y Dios se manifiesta, ¿verdad? Aprovechándolo del curso, cuando nosotros cuidamos nuestro medio ambiente, ¿verdad? Entonces dice que Dios está presente en los hombres. Hay manifestaciones de Dios porque el hombre está ahí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa cualidad de Dios, nosotros somos el reflejo de Dios, ¿verdad? Nosotros somos aquellos que reflejan a Dios aquí en la tierra, por eso es que somos la imagen de Dios. Entonces, Jürgen Moltmann nos habla también lo siguiente, que solo el hombre es imago Dei, ¿verdad? Solo el hombre es imagen de Dios. Nosotros podemos ver el árbol es la creación de Dios, los mares son la creación de Dios, los animalitos, las vacas, los pollos, los gatos son creación de Dios, pero solo el hombre tiene la imagen de Dios, ¿verdad? Nos diferenciamos en eso de la demás creación, porque solo el hombre tiene ese privilegio, ¿verdad? Las aves, toda especie que podamos ver, ellos no tienen la imagen de Dios. Seguramente representan parte de la creación de Dios, pero no son la imagen de Dios representada aquí en la tierra. Los que somos la imagen de Dios representada acá en la tierra somos nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos puntos que quisiera tal vez aclarar un poquito. Esto es algo extra, quizás tomé un poquito el tiempo, me tomé un poquito el tiempo de investigar, porque nos habla acerca de lo que es la imagen, ¿verdad? Esto no, en el punto donde dice imagen que la imagen viene del verbo hebreo tselem, ¿verdad? Eso no está en el libro de Jürgen Moltmann, ¿verdad? Para aclararlo,
pero dice que esta imagen, ¿verdad? A la hora de hablar de la palabra imagen, viene del verbo tselem, que esto se refiere a la sombra que produce una silueta. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Pero todos tenemos sombra, unos más quizás delgaditos, otros más grandes, tapan más y cubren más, pero lo interesante es que cuando nosotros nos ponemos en el sol o en algo que tiene luz, siempre se refleja nuestra sombra. De hecho, yo no sé, ustedes, ¿verdad? Antes los abuelitos decían, ¿verdad? Que a ciertas horas del día la sombra iba pues cambiando, ¿verdad? Uno se paraba y a veces creo que veían la hora por eso, medían la hora, ¿verdad? O daban qué hora es, dependiendo en dónde estaba su sombra, ¿verdad? Pero esa sombra, ¿verdad? Es la que nosotros reflejamos a través de la luz, ¿verdad? Y se refiere a la sombra que produce una silueta, ¿verdad? La sombra que nosotros producimos. Entonces creo que también la imagen de Dios es lo que nosotros debemos producir, es lo que nosotros reflejamos, ¿verdad? Es aquello que se ve delante de las demás personas, ¿verdad? Entonces de esto nos está hablando de lo que es este verbo del hebreo tselem, cuando nosotros nos referimos a imagen, ¿verdad? Nosotros estamos reflejando algo que Dios ha depositado en nosotros. Cuando hablamos de semejanza, dice que esto viene del verbo hebreo demut, ¿verdad? Que según este término, el hombre no es igual a Dios. Y yo estoy seguro, obviamente la palabra dice que estamos hechos a imagen y semejanza, pero no somos igual a Dios, porque si fuéramos igual a Dios, fuéramos obviamente como Dios, ¿verdad? Entonces, semejanza significa algo que se parece. De hecho, quizás para abarcar un poquito la palabra acerca de la palabra imagen, no es lo mismo ver de repente una imagen o una fotografía de alguna persona o de algún lugar que nosotros visitamos, ¿verdad? De repente nosotros tomamos una foto, no sé, en Semuc Champey, ¿verdad? Que es un lugar bastante conocido acá en Guatemala. No es lo mismo verla en imagen que estar presente ahí, ¿verdad? Entonces uno ve la imagen y dice, ¡ay, qué bonito! ¿Verdad? Pero en realidad no es realmente, solo es algo que se está reflejando, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender ahí, pero la imagen que refleja a Dios somos nosotros, ¿verdad? No somos Dios, simplemente somos la imagen de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces no somos iguales a Dios, porque realmente, si no, como les digo, fuéramos Dios, ¿verdad? Entonces somos la imagen que refleja a Dios acá en la tierra. Entonces, cuando hablamos de semejanza, este término significa que el hombre no es igual a Dios, sino que es semejante, es parecido, ¿verdad? Es decir, que refleja algunas cualidades de Dios, es algo que se parece. Yo no sé si a ustedes de repente, no sé, le han dicho a alguien, ¿cómo te pareces a tu papá? ¿Verdad? O tal vez les han dicho a ustedes, ¿cómo te pareces a tu papá? De repente por la voz, de repente porque es canche, o porque es alto, porque es bajito, porque usa lentes, pero usted no, en realidad usted no es el papá, ¿verdad? Usted simplemente se parece a su papá y tiene ciertas características y ciertos reflejos que realmente demostramos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la semejanza es que nosotros reflejamos también algunas cualidades de Dios y podemos abarcar los siguientes aspectos, que estos sí ya están en el libro en este capítulo de Jürgen Moltmann, ¿verdad? En el capítulo 9, y hay ciertos aspectos que nosotros reflejamos, por ejemplo, la facultad física. Ahora, Dios no tiene forma humana, ¿verdad? Eh, el hombre es el que tiene forma de Dios. Yo no sé cómo lo vean ustedes, hermanos, pero la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es un espíritu? No lo sé, pero si bien es cierto, yo creo que conocemos algo que se llama antropomorfismos, en donde son manifestaciones de Dios para darse a conocer, ¿verdad? Al hombre, ¿verdad? En donde habla acerca de un lenguaje humano, en donde dice que Dios está sentado en su trono, el brazo de Dios, ¿verdad? Y nos habla acerca de que la tierra es el estrado de sus pies y todo eso, pero en realidad solamente es para ilustrarnos y decirnos y hablarnos en el lenguaje que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros los seres humanos sí tenemos una facultad física, ¿verdad? Por eso es que somos también la imagen de Dios, nos parecemos a Dios, ¿verdad? De hecho, dice que el cuerpo de Adán reflejó la vida
de Dios, ¿verdad? Adán sí tuvo un cuerpo físico, ¿verdad? Él reflejó la vida de Dios porque fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. Obviamente después, por causa del pecado, la creación del ser humano, entonces ya empezó a sufrir enfermedades, ocurrieron una serie de cosas, ¿verdad? En cuestiones al cuerpo, pero Adán sí reflejó al principio la vida de Dios, ¿verdad? Y fue por el pecado que esto se fue deteriorando, ¿verdad? Otra de las cosas que nosotros podemos resaltar en donde vemos que tenemos o que somos imagen y semejanza de Dios es que nosotros los seres humanos tenemos una facultad moral, ¿verdad? Está ahí casi en el antepenúltimo punto, ¿verdad? Que dice que nosotros los seres humanos tenemos la facultad moral, es decir, nosotros tenemos la capacidad muchas veces de saber qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿verdad? Como creación, porque obviamente nosotros como hijos de Dios tenemos la ventaja o tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayuda y es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Pero los seres humanos tenemos también lo que es la facultad moral. Aquel que no cree en Jesús tiene facultad moral, es decir, como una persona que no cree en Jesús sabe que está mal matar, ¿verdad? O sabe que está mal robar, o sabe que es malo de repente que la violación es mala, ¿verdad? Entonces, creo que todos los seres humanos tenemos facultad moral, ¿verdad? Es en donde también ahí nosotros reflejamos la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y también el ser humano tiene lo que es facultades racionales, es decir, nosotros somos seres pensantes, ¿verdad? A diferencia de toda la creación. Si bien es cierto, pues les voy a abrir mi corazón, hermano, nosotros tenemos aquí 5 perritos en la casa y a veces a mí me gusta entrenarlos un poco, ¿verdad? No soy tan bueno con eso, pero los animalitos, pues obviamente obedecen a lo que nosotros les decimos, ¿verdad? Uno le dice, siéntese, siéntese, uno le dice, abajo, abajo, una vuelta, y ellos dan esa vuelta, pero nosotros los seres humanos no somos iguales a ellos. Si bien también nos toca obedecer, ¿verdad? Pero realmente también tenemos esa facultad racional de pensar, de poder distinguir las cosas, de poder dar una opinión, de poder concretar algo, ¿verdad? Entonces también tenemos facultades racionales y eso es lo que hace que nosotros tengamos la imagen y semejanza de Dios, que seamos seres pensantes, ¿verdad? Y también nosotros los seres humanos tenemos lo que es una facultad espiritual, ¿verdad? Que la facultad espiritual es lo que a nosotros nos ayuda y nos hace comunicarnos con Dios, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver ya en un ratito, cómo nosotros los seres humanos también fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con la capacidad de comunicarnos y de ser seres relacionales, ¿verdad? De hecho, existen 2 tipos de relaciones en el ser humano. Está la relación vertical, ¿verdad? Que es para arriba, que es nuestra relación con Dios, y está lo que es la relación horizontal, 2 tipos de relaciones, ¿verdad? La relación vertical que tiene que ver con nuestra comunión con Dios, por eso es que somos seres espirituales, ¿verdad? Cómo nos comunicamos con Dios, cómo hablamos con Dios, nuestra fe en Dios, ¿verdad? Y nuestras relaciones horizontales que tienen que ver con nuestros compañeros, con nuestros tíos, nuestros papás, con las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero en nuestra relación vertical entra lo que son las facultades espirituales, la capacidad que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios, que de hecho Adán y Eva esto hacían, ¿verdad? Ellos hablaban con Dios antes de que fuera la caída del hombre, ellos hablaban con Dios, ¿verdad? Obviamente tenían esa libertad. Entonces, nosotros también ahora ya tenemos la libertad, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la libertad de poder comunicarnos con Dios, ¿verdad? Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, ahora vamos por el punto número 3, ¿verdad? Ya vimos los 2 puntos anteriores y en el punto número 3 nos habla acerca de esto que les estaba hablando, ¿verdad? En donde Jürgen Moltmann nos habla acerca de la diferencia y comunión sexual de los hombres y nos habla de que nosotros, a imagen de Dios, hemos sido creados como un ser social, ¿verdad? Somos personas que fuimos creados para comunicarnos con los demás, ¿verdad? Les voy a leer lo que dice Génesis capítulo 2, verso 18, ¿verdad? Entonces, este es un versículo para los solteros y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
¿verdad? Le haré ayuda idónea para él. Si el hombre no fuera un ser social, entonces creo que Dios no hubiera creado a la mujer para que el hombre se relacionara con ella, ¿verdad? O para que nos relacionemos con otras personas. De hecho, Jürgen Moltmann nos dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se relacionan entre sí. Ellos tienen una buena relación y este es un modelo de relación en el cual nosotros tenemos que aprender. Es un modelo de unidad en el cual nosotros también tenemos que ver este reflejo en nosotros los seres humanos, porque muchas veces creo que como seres humanos a veces nos cuesta tener ese sentido de unidad, ese sentido de relación, ¿verdad? Yo sé que aquí no, yo sé que con ustedes no, pero quizás en otro lado, ¿verdad? Al ser humano a veces cae en egoísmo, ¿verdad? Y pensamos solamente en el yo. Entonces, el ser humano es un ser social, ¿verdad? Dios crea al ser humano para que se pueda relacionar con otras personas y obviamente, bueno, estamos hablando de esto, pero también creo que hasta cierto punto nos relacionamos con la naturaleza, hasta cierto punto nos relacionamos con la creación de Dios y esto es muy importante, ¿verdad? A la hora que nosotros cuidamos todo esto, ¿verdad? Pero principalmente nosotros como seres humanos, somos seres relacionales, ¿verdad? Somos seres sociales, ¿verdad? Somos seres que en algún momento formamos una familia, en algún momento quizás vamos a tener hijos, en algún momento vamos a tener nietos, ¿verdad? Y también nosotros necesitamos toda esa relación social con todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y número 4, yo no sé, aquí viene algo bastante interesante, ¿verdad? Traté de entender un poquito este punto y no sé si realmente esta era como la conclusión también que daba Moltmann parte de esto, ¿verdad? Pero en el punto número 4 dice la creación de la imagen de Dios en la tierra, ¿verdad? Y aquí Jürgen Moltmann habla algo bastante interesante, ¿verdad? Yo no sé si ustedes también tienen ahí su Biblia, pero Génesis capítulo 1, verso 29, dice lo siguiente, ¿verdad? Porque Jürgen Moltmann dice, ¿verdad? Que Dios le encomienda al hombre dominar sobre los animales, ¿verdad? Y en el versículo 28 y 29 se recoge el mandato de someter la tierra, ¿verdad? Y ambas tareas se complementan recíprocamente. Y Moltmann dice que la segunda delimita la primera, el someter la tierra, pero dice que esto se refiere a la alimentación de los hombres, que según el verso 29 y 30, ¿verdad? Debe ser exclusivamente una alimentación vegetariana, ¿verdad? También la nutrición de los animales debe ser únicamente vegetariana. Eso es lo que nos está hablando Jürgen Moltmann. Por eso yo no sé si realmente él llegó a esta conclusión, pero dice lo siguiente en el verso 29. Y dijo Dios, del capítulo 1, ¿verdad? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, dice, o serán para comer. Esto le está diciendo al ser humano, ¿verdad? Cuando fue creado. Y el verso 30 dice, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer y fue así, ¿verdad? Entonces, Jürgen Moltmann también habla acerca de que aquí tiene que haber una buena relación entre el ser humano y los animales, ¿verdad? Y que esto también se refiere a la alimentación de los hombres, ¿verdad? Como les digo que según debe ser exclusivamente vegetariana y también la nutrición de los animales debe ser únicamente vegetariana, ¿verdad? Como les digo, no sé si realmente esa fue la conclusión de Jürgen Moltmann, ¿verdad? Que también pues esto lo dice ahí en la palabra, pero pues al final tal vez sería algo bueno que pudiéramos comentar acerca de lo que habla él, ¿verdad? Acerca de eso, o tal vez el licenciado Rojas nos puede apoyar. Y ya para ir terminando, creo que siempre lo que nos dice el licenciado Rojas, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que nos deja a nosotros? Creo que tenemos una gran tarea,
nosotros como seres humanos de reflejar la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? En todo lo que hacemos, claro, con nuestras cualidades morales, con nuestras facultades físicas, con nuestro intelecto, pero quisiera terminar con este ejemplo, ¿verdad? Y más adelante en este capítulo también habla algo acerca de, que no quise abarcar tanto, pero habla algo acerca de el imago Christi, si no estoy mal, que es acerca de la imagen de Cristo, ¿verdad? Cómo Cristo viene a la tierra también a reflejar la imagen de Dios, y de la imagen de Cristo todos los seres humanos también tenemos que aprender a ser un reflejo de Dios, ¿verdad? Pero termino con esto, quizás usted ya escuchó esta anécdota, pero sucede que una vez iban dos personas, dos conductores en un mismo carril, ¿verdad? Iban por una calle y pues obviamente iba un carro adelante y otro iba atrás, eran totalmente desconocidos. El de adelante de repente frena porque ve que el semáforo se pone ya en amarillo, ¿verdad? Entonces cuando él frena de repente, no, él sí creo que es un buen conductor, ¿no? A veces porque lo que sucede aquí en Guatemala es que cuando el semáforo ya va a estar en amarillo, lo que hacemos es que aceleramos más, como que si ya no fuéramos a pasar, ¿verdad? Y necesitamos interpretar que el color amarillo es para que le bajemos velocidad, hermanos, no es para que aceleremos y vayamos a pasar. Entonces, esta persona viene y frena de repente, ¿verdad? Y el de atrás, obviamente, cuando vio que la persona que frenó de repente, también frenó de repente y por poco chocaban, ¿verdad? Entonces el de atrás se enoja y empieza a bocinar. Qué raro, ¿verdad? Eso no creo que se vea aquí en nuestro país, pero empieza a bocinar y empieza a insultar al de adelante, ¿verdad? ¿Por qué frenaste así? Por poco chocaban. Y empezó a gritar y empezó a alterarse y empezó a bocinar, ¿verdad? De repente pasan unos policías, ¿verdad? Nuestros queridos y amantes policías, ¿verdad? Pasan y de repente se bajan y empiezan a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces vienen y como vieron que el conductor de atrás estaba muy alterado, decidieron llevárselo a la comisaría, ¿verdad? Lo detuvieron. En la comisaría el conductor les pregunta, bueno, ¿y por qué me detuvieron, verdad? Entonces los policías le dicen, te detuvimos por dos cosas. Número uno, te detuvimos porque estabas alterando el orden público y estabas muy alterado y muy molesto, ¿verdad? Y número dos, te detuvimos porque sospechamos que el carro en el que tú ibas es robado, ¿verdad? Entonces el conductor le dice, no, hombre, ¿cómo va a ser robado si yo aquí tengo los papeles? Y sacó los papeles y se los enseñó. Entonces el policía le dice, perdón por pensar que el carro era robado. Lo que pasa es que en la parte de atrás, tu carro tiene una etiqueta en donde dice, soy cristiano. Y un cristiano no se expresa de esa manera, por eso pensamos que el carro era robado, ¿verdad? Entonces, yo creo que, bueno, y de hecho hay muchos hermanos que tienen así, o una imagen de un pez en su carro, o I love you Jesus, o te amo Jesús, o no sé, ¿verdad? Y que realmente a veces no demostramos la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces solo quería concluir con esto, hermanos, perdonen, en donde realmente tenemos esa tarea de ser los representantes de Dios, la imagen de Dios, la semejanza de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros somos esos encargados, ¿verdad? Somos parte de la creación de Dios y creo que somos la mejor creación que Dios ha hecho, ¿verdad? Somos superiores somos mayores a los ángeles, a todo lo que está en nuestra naturaleza en cuestiones de creación, ¿verdad? Creo que Dios se tomó ese tiempo con nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces tenemos una gran responsabilidad, tenemos una gran tarea que seguramente se puede, sí se puede, y seguramente las personas van a ver el reflejo de Dios en nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Así que muchas gracias por su atención y no sé ahí si el licenciado Rojas va a estar comentando algunas cosas, pero esto era parte de la exposición que quería compartirles, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Marco. Bueno, si estuviéramos en la clase vamos a estar aplaudiendo, ¿verdad? Buen trabajo. Y gracias por la presentación, muy buena. Efectivamente, como decías al inicio, leer a Moltmann es bastante complicado, aunque hay veces uno encuentra esas frases que son tan contundentes, ¿no? Que uno se alegra de haber llegado a ese lugar. Bueno, hay varias cosas. Aquí es un texto largo, este capítulo 9, y creo que es fundamental en todo el libro. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en YouTube
un pequeño video que hice sobre este capítulo y que les envié el enlace a través del WhatsApp del curso. Pero si no, bueno, les sugiero que lo miren porque es un resumen de este capítulo. Bueno, el capítulo tiene 5 apartados, yo solo hice un resumen de los primeros 3, donde habla de la imagen, la semejanza y el ser humano como imago Christi, imagen de Dios, de Cristo, perdón. Bueno, en latín, cuando una palabra tiene una letra I al final, normalmente es un modificador indirecto que indica pertenencia. Por ejemplo, Christi de Cristo sería. Imago, la imagen de Cristo. Imago Christi. Imago Dei, como tiene un genitivo, hay un Dei, significa de Dios. Imago Dei, imagen de Dios. Bueno, creo que tienen latín en los primeros cursos de aquí en la Facultad de Teología, yo no lo sé. Bueno, todos mis estudios los hice en Argentina y en Estados Unidos, no. Aquí arranqué desde la licenciatura y ahora en el doctorado, pero no sé cómo será el tema de los idiomas. Bueno, algo que creo que habría que agregar aquí es el método de Moltmann. ¿Cuál es el método que él tiene para hacer su teología o sus reflexiones? Y él dice que es importante que para entender el presente es necesario mirar el futuro. Y entonces así comprendemos el pasado. Él dice que hay que entender lo anterior a la luz de lo posterior. O sea, el principio, entender el principio desde la perspectiva de la consumación, de cómo va a terminar, cómo termina el asunto. Y en este caso, hay una imagen de Tertuliano, que era un padre de la iglesia africano, allá en el inicio del cristianismo, y él cuando escribía sobre estas cosas, dice que cuando Dios estaba haciendo al ser humano con el lodo, en los limos iniciales, con el barro en el origen, dice que estaba pensando en su hijo y así salimos nosotros, como imagen de Dios. Ahí hay una página que se la sugiero, se llama Etimologías de Chile. Yo la uso mucho, porque me gusta mucho conocer el origen de las palabras, como dijo Marco hace un rato, con su amiga que tiene su empresa de construcción, Arquetipo. Entonces, siempre trato de entender las palabras en su origen, cuál es el origen de la palabra, buscar, tengo muchos diccionarios de etimologías y me ayuda para entender bien el sentido de un texto. Entonces, si no tienen diccionarios, bueno, búsquenlos porque les va a ayudar mucho. Con respecto al tema del hombre como imagen de Dios y semejanza, la palabra semejanza viene de similia en el latín, que significa que algo es parecido y que tiene una cualidad que le es parecida o igual. Es igual, pero no es lo mismo. Eso es importante, hay que distinguirlo. En las analogías siempre, cuando se va a comparar, se compara algún elemento con lo comparado, que es más grande, ¿verdad? Pero hay algo que tienen en común por ahí. Entonces, siempre la diferencia va a ser mayor que lo que se parece. Entonces, en todas estas analogías, estas comparaciones que hacemos del hombre con Dios, siempre la diferencia es mayor que el parecido, ¿verdad? Entonces, el ser humano, Dios al crear al ser humano, dice Moltmann, hace su primera kenosis. Kenosis es una palabra griega que significa agacharse, anonadarse, hacerse nada. Ahí está un tema de Filipenses 2:6, cuando Dios dice se anonadó a sí mismo, no tuvo en cuenta su ser Dios y se anonadó a sí mismo y se despojó incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:6. Esa palabra kenosis, anonadamiento, es una palabra que la usaban los griegos antiguamente cuando hablaban de
para ellos la cosmogonía que tenían el universo como un animal viviente que existía, todo el universo era como un animal que constantemente estaba respirando y inspiraba y expiraba, ¿no? Inspiraba, y entonces cuando inspiraba, las cosas morían. ¿Por qué? Porque el universo estaba rodeado de un vacío, lo que no era la nada, y a eso le llamaban Kenon, el Kenon, la nada. Entonces esa nada entraba al universo cuando el universo respiraba, ¿no? Cuando hacía, y ahí entraba y moría, por entrar a la nada en las cosas, en las personas, en las plantas, los animales morían. Y esa palabra es la que utiliza el apóstol Pablo para referirse a Dios, que Él se hizo nada, es eso que no es, lo que no tiene nada, en comparación de lo que era Dios al hacerse ser humano. Entonces, al crear al ser humano, Dios se agacha, se abaja, disminuye, y ese es su primer anonadamiento que tiene, haciendo al hombre y a su imagen y a su semejanza. Y ahí está su dignidad, ¿verdad? Que el ser humano es imagen y semejanza de Dios y por lo tanto merece todo el respeto, merece todo el cuidado y no puede ser avasallado o atropellado. Cuando se habla dentro de la doctrina, no sé si ustedes más adelante van a tener un curso que se llama Enseñanza o Doctrina Social de la Iglesia. Y cuando se habla de los derechos del ser humano, no hablamos de los derechos del ser humano a partir de la Revolución Francesa, sino desde la misma palabra de Dios, que el hombre es sujeto de derecho. Pero le viene dado ese derecho por ser imagen y semejanza de Dios. Y por eso Jesús va a decir, lo que hicieron con cualquiera de estos pequeños lo hicieron conmigo. Lo que hacemos a cualquier ser humano que es imagen y semejanza de Dios, lo hacemos con Dios. Y ese va a ser el tema del último examen final, cuando a la tarde de nuestra vida nos juzgarán, ¿verdad? Según Mateo 25, seremos juzgados en el amor. ¿Amé o no amé? Ese va a ser el examen. ¿Y cómo se ve que uno amó? Y por cómo trató al prójimo, cómo trató a los demás. Entonces, este tema sí que da para mucho, y hay tanta información en este capítulo del libro de Moltmann, el capítulo 9, pero quisiera escuchar algunos comentarios, reflexiones, objeciones, preguntas respecto a la presentación del hermano Marcos. No sé quién quiere iniciar. Muy bien, muy buen día, Lick, y también compañeros, buen día. Estoy pensando, por lo que estamos hablando hace ratito, ¿verdad? Dios está presente en todos los hombres. Eso es lo que dijo el hermano. Entonces, lo que estoy pensando, en mi punto de vista, pues, yo veo y pienso que tal vez no en todos los hombres, o en todos los, o es en verdad con todos los hombres, porque la mayoría de las personas, tal vez no, yo pienso que no tengo el porcentaje de cuántas personas realmente obedecen a Dios y cuántas personas no obedecen. Entonces, en lo que voy, ¿será que Dios está con los hombres que no obedecen a Dios? Wow, qué pregunta, ¿verdad? Acá también está este tema, ligado a esto viene el tema de que si se pierde la salvación o no. Ajá. Porque si soy pecador, Dios me deja de amar, Dios deja de justificarme, depende de mis actos, o yo soy imagen de Dios solo si obedezco, si no obedezco pierdo la imagen. Ahí Moltmann plantea un asunto, ahí en el tercer punto creo que es sobre el hombre imagen de Cristo. Pero ¿qué piensan los demás? ¿Qué le responderían a hermano Sebastián?
¿Qué piensan ustedes? Licenciado y compañeros, considero que, como la exposición que ha dado nuestro hermano en relación a la imagen de Dios en el ser humano, y es real, pues, porque todos los seres humanos, porque Dios no hace acepción de personas, Él se manifiesta en todos y cada uno de los seres humanos. Pero la pregunta que hace el hermano en este momento es de que si la imagen de Dios o si Dios está presente en un hombre pecador. Para mí, ese es mi criterio personal. Como cada quien tenemos nuestros diferentes conceptos. Para mí, que las personas que están en pecado prácticamente han perdido la imagen de Dios. El pecado ha ocultado la presencia de Dios en las personas. Por eso es de que las personas tienen diferentes reacciones a cualquier circunstancia, como lo que comentaba el hermano en la exposición de aquel piloto, ¿verdad? Entonces yo pienso que el pecado sí hace desaparecer la presencia de Dios. Muchas gracias, hermano Feliciano. ¿Y qué piensan los demás de esto? Pues es un tema un poquito... no sé si... ¿Quién habló? Hermana, dele. No, bueno, voy a comentar lo que iba a decir. Gracias. Pues la verdad es un tema un poquito polémico porque se tendrían que añadir otros, pero en lo que yo pienso, pues creo de que la palabra nos dice de que al momento de nosotros aceptar a Cristo, pues sí somos hijos de Él y por lo tanto obtenemos al Espíritu Santo y podemos ser reflejo de Él. Hay otro versículo en donde nos dice de que los que no han aceptado a Cristo pues son criaturas, ¿verdad? Y por mi parte no creo que pues una persona que no haya aceptado a Cristo, que es el único camino, entonces no creo que pueda tener en sí la presencia de Dios, porque como lo digo, hay versículos que nos aclaran esta pregunta, ¿verdad? De que sí, al momento de nosotros de aceptar a Cristo, sí podemos ser un reflejo de Él, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pero si no aceptamos a Cristo, pues yo diría de que pues el hombre no podría ser imagen de algo que no conoce, que no sabe y que ni tiene. Muchas gracias, hermana Erlinda. Una pregunta. ¿Es necesario que la imagen tenga conciencia de sí para poder decir que refleja eso que es? ¿Depende de su conocimiento o depende? Si yo hago una imagen de un cuadro, ¿será que la imagen que tiene el cuadro o la foto depende del conocimiento que tenga en sí mismo o depende del que la hizo? Es una pregunta. Hermano Rojas y hermanos compañeros, perdonen, por ejemplo, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que el hermano Jorge dice, ¿verdad? O sea, Dios nos hizo a su imagen, semejanza. Ver la foto es como decía el hermano Ángel, decía que somos parecidos a Dios, pero no somos Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, perdonen, solo es mi comentario de que no todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Muchas gracias, hermana. Perdón, como dice Waste World Central America and Caribe, no sé quién es el que habla del Waste Works. Perdón, hermano, soy hermana Vanessa. Es que fíjate que el Google Meet no es muy bueno, no sé por qué, nunca
no he podido entrar muy bien con mi Gmail. Entonces usé el Gmail de mi esposo, perdón. Está bien. Bueno, lo voy a anotar para saber quién habla. Gracias, hermana Vanessa. Hermano Jorge, aquí el hermano Marco. No le escucho, hermano Jorge. Adelante, hermano Marco Antonio, lo escuchamos. Hermana, sobre lo que dije el hermano Sebastián, que si la persona que es desobediente, ¿será que ahí está Dios con él o es imagen de Dios? Pues claro que nosotros somos la creación de Dios, como dijo el hermano Marco, que todos somos la creación de Dios, pero hay una diferencia sobre lo que es la Biblia, dice ¿cómo se llama? Sobre la persona, lo que es ¿cómo se llama? El hombre natural. El hombre natural, dice el apóstol Pablo en los libros de Primera de Corintios, en su capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural, él no puede percibir las cosas espirituales. Entonces, en otras palabras, nos dice ahí que ahí pues no tiene ese conocimiento, pues, para poder que él dar cosas que son de Dios, ¿va? Entonces, lo que es el hombre espiritual es aquella persona que es regenerado en las cosas de Dios. Entonces, ahí hay una diferencia, que la persona que no conoce a Dios y la persona que conoce a Dios. Realmente es mismo, dice el apóstol Pablo, que la persona natural no percibe las cosas que son espirituales, porque para él son locuras. Pero en cambio, una persona regenerada, pues es una persona que ya recibió la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo guía y tiene ese temor de Dios. En cambio, el natural no teme a Dios. Ese es mi punto de vista, hermano. Muchas gracias, hermano Marco Antonio. Cuando Moltmann habla en el tercer apartado sobre el hombre como imago Christi, como imagen de Dios, dice Moltmann allí que, o recuerda que aquello de cuál es la imagen de Cristo, qué es lo fundamental en Cristo. Y él dice que lo fundamental es en Cristo es de ser mensajeros de reconciliación. Por eso dice, déjense reconciliar con Dios. En la medida en que nos reconciliamos con Dios, esa imagen afeada, esa imagen deformada que tenemos los seres humanos, en la medida en que nos vamos acercando a Dios, esa imagen va siendo cada vez más clara. En este sentido, bueno, todos creo que estamos más o menos en la misma página. Somos imagen y semejanza de Dios, pero una imagen que se pone fea por el pecado, es afeada. Y en la medida en que nos acercamos a Dios, nos reconciliamos con Él, esa imagen se va haciendo un poco más clara. Y si no, somos como lo del ejemplo excelente, tu ilustración, hermano Marcos, de aquel conductor, ¿verdad? Que solo estamos, como dice en el término teológico guatemalteco, estamos solo casaqueando que somos cristianos. Entonces, solo decimos que somos cristianos, pero no se nota. Y la imagen de Dios queda desdibujada. Aún, como dice Moltmann, allí, a ver si lo tengo marcado acá, cuando habla sobre la imagen y la semejanza, ahí en la página 240, en el primer párrafo, dice que la semejanza es don, regalo de Dios, y trabajo nuestro, tarea nuestra, las dos cosas. Ni todo solo es cosa de Dios, ni todo solo es cosa mía. Aunque el que dio el puntapié inicial fue Dios, pero también nosotros nos toca jugar en este partido, siguiendo la imagen del fútbol que hablábamos al inicio. Dios da inicio a esto, Dios es el que nos creó, pero también conservar esa semejanza con Dios es don de Dios y trabajo nuestro. Dios nos da su gracia y tenemos que colaborar con esa gracia. No es solo 100% de Dios, ni solo 100%, ni tampoco 50-50, ¿no? Como dicen los americanos. No es 50% cada uno. Es que Dios pone todo de sí y nosotros ponemos todo de nosotros.
y así trabajando el don que hemos recibido, hacemos creíble la imagen de Dios en el mundo. Ahí en la página 240 lo menciona esto Moltmann, pero en la página anterior, cuando habla sobre la vocación de los hombres llamados, vocación quiere decir un llamado, un llamamiento a ser imagen de Cristo, dice Moltmann, lo leo tal cual está: la verdadera imagen de Dios no está en el principio, sino en la meta de la historia con la humanidad, otra vez con su método teológico, ¿verdad? Dice, Cristo es la imagen y la gloria del Dios invisible en la tierra. Ahora hay todo un proceso, dice Moltmann, de glorificación que tiene que ver con la justificación, con la santificación. Y por eso él habla ahí, cita el texto de Pablo, 2 Corintios 4:4, que dice que la gloria de Dios que aparece en el Evangelio Apostólico llama a Cristo imagen de Dios, imagen, según Génesis 1:28 y el Salmo 8, imagen y gloria de Dios en la tierra son inseparables, constituyen una misma cosa. Si Cristo ha resucitado y ha sido transfigurado en la gloria divina, entonces es la imagen verdadera de Dios en la tierra. Al hacer esta afirmación, Pablo no mira a Jesús terreno ni al Hijo de Dios encarnado, sino al Cristo resucitado. Entonces, después va a empezar a profundizar en este punto, que la unidad de la imagen y de la gloria de Dios sirve de punto de arranque antropológico para Pablo, ¿no? Según aquello de Romanos 1:23, que el pecado de los hombres consiste en haber transformado la gloria de Dios en una figura humana y animal, como la adoración, por ejemplo, del becerro que nombra ahí el Salmo 106, versículo 20. El término gloria con el término gloria se quiere significar la fuerza de conocer y de entender a Dios como Dios, fuerza que reside en la semejanza de los hombres con Dios. Si el hombre diviniza no a Dios, sino a las criaturas, se hará semejantes a ella. Si yo divinizo cualquier cosa creada, me convierto simplemente en imagen de una cosa creada. Por eso va a decir en Colosenses 3:16, creo que es, ¿no?, que la idolatría es, la avaricia es idolatría. Yo me postro, me arrodillo ante las cosas creadas, y eso es idolatría, la avaricia. Después va a empezar a desarrollar este punto 2 sobre la vocación de los hombres que están llamados a ser imagen de Cristo. Y toma el texto de Romanos 8:29, que dice que los seres humanos reproducen la imagen del Hijo. Crecen, o sea que la desarrollan en la figura mesiánica de Jesús mediante el discipulado, el seguimiento. Y en Romanos 8:30 va a decir que lo hace mediante la elección, la vocación, la justificación y la glorificación. Entonces el pecador es restaurado, es justificado y se convierte de nuevo en imagen de Dios. Y la glorificación sucederá en el futuro. Y entonces después comienza a desarrollar cada uno de estos 6 puntos que dice Pablo en Romanos, que es obra de Dios a través de la gracia y colaboración nuestra a través de nuestro entendimiento y nuestra voluntad, ¿verdad? Que colaboramos por esta semejanza que tenemos con Dios, de tener un alma espiritual o alma, espíritu y cuerpo, para desarrollar, para acrecentar en nosotros esa imagen, porque fuimos justificados, pero justificados por la sangre del Hijo en la cruz. Y no sé si alguno tiene su Biblia a mano, busque Romanos 8:30 por favor para leerlo. Romanos 8:30 y después le damos no sé quién levantó la mano, pero si alguien puede leer Romanos 8:30. ¿Lo leo, licenciado? Adelante, hermana Paola, creo que es. Sí, así es. Adelante. Romanos 8:30, y a los que predestinó,
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, por aquí va, creo, hermano Marco Antonio, lo que usted decía, y va, lo que en general lo que decíamos todos, ¿no? Que primero Dios nos llamó, y nos llamó para que reproduzcamos la imagen de su Hijo. Pero dice, como dicen, bueno, Molman simplemente repite el texto de Romanos 8:30, que nos llamó, dice, nos justificó y nos glorificó. Está el pasado, el presente y el futuro, pero para poder comprender esto, dice, es necesario ver hacia dónde apunta, cuál es el final de la historia, cuál es el último punto de esta serie de puntos, cuál es la última nota de esta canción, cuál es la última escena de este acto, o sea, cuál es el acto final de la historia. Y está en la glorificación de los hijos de Dios, que no es otra cosa que qué es lo que va a pasar, y también con toda la creación, de lo que pasó con Jesús, que es el primero de toda la creación, el primogénito, y así como Él resucitó, resucitaremos también nosotros. Bueno, creo que estoy hablando demasiado, me entusiasmo y yo lo quería escuchar a ustedes. No sé quién levantó la mano, perdón, que ni siquiera le di tiempo. Licenciado. Hermano Feliciano. Solo voy a leer otra vez el versículo 30 de Romanos, capítulo 8. Adelante. Dice, y tras escogernos, nos llamó, y al ir a Él, nos declaró inocentes, nos llenó de las virtudes de Cristo, nos puso en buena estima ante sí mismo y nos prometió su gloria. Estoy leyendo la Biblia al día. Excelente, hermano, interesante la traducción. Bueno, de eso es lo que estamos hablando, y a eso es lo que apunta Molman con todo este capítulo, ¿verdad? No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta, duda, lo que quiera. Parece que solo mi gallinita y el gallo nomás quieren hablar. Licenciado, aquí hay un punto importante que también escribe Molman. Dice aquí retrocediendo un poco, o en el mismo punto 2, donde dice de que en Romanos 1:23, que cita Molman, dice, los pecadores cambian la gloria de Dios según Romanos 3:23. Y lo que dice Romanos 3:23 es que todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Los pecadores, entonces, pierden esa gloria. Es lo que está diciendo Molman. Está repitiendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Y los demás hermanos, hermanas, ¿qué piensan de esto? Sí, buenos días. En primer lugar, muy buena exposición la del hermano Marco. Creo que respecto a lo que veníamos hablando acerca del hombre como imagen de Dios, considero yo de que todos los hombres hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, en el sentido que hablaba el hermano Marco, porque tiene facultades racionales, porque tiene facultades morales, y porque es una creación muy diferente a todas las otras creaciones, también en el sentido físico.
Creo que el punto siempre va a estar que en la facultad espiritual, el hombre ya no es a imagen y semejanza de Dios. Ahí es entonces cuando Dios interviene y viene siendo lo que veníamos viendo de la palabra, de que Él mismo nos predestinó, nos llamó, nos escogió, nos justificó y nos glorificó para nosotros poder ser la imagen, la reproducción de su Hijo y que nosotros cumplamos ese ministerio de la reconciliación, ¿verdad? De reconciliar al mundo con Dios para así poder, por así decirlo, recuperar esa imago Dei para aquellos que Dios ya de antemano ha llamado, ¿verdad? Ese creo yo que puede ser mi aporte. Muchas gracias, hermano Miguel. Precisamente esto es lo que tenía en mente el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 4, cuando dice, y tenemos un misterio, y somos, ¿cómo es que dice? Tenemos este tesoro puesto en vasijas de barro. Este ministerio de la reconciliación que Dios nos llamó, ¿verdad? Y lo tenemos puesto en vasijas de barro, para que se vea que lo más importante no es la vasija, sino el contenido. Nosotros estamos llamados a reproducir la imagen de Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo se ve que esa imagen se está reproduciendo? Y en la medida en que somos mensajeros de reconciliación. Este es nuestro ministerio, lo tenemos por pura misericordia, dice ahí 2 Corintios 4:4, creo que es. Dice nuestro ministerio, y lo tenemos por pura misericordia. Somos mensajeros de reconciliación. Por eso dice el apóstol Pablo, déjense reconciliar con Dios. Y en la medida en que nos reconciliamos, en esa medida es que más mostramos la imagen de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida. Y ese es nuestro ministerio, reconciliar al mundo, a las cosas, lo que decía hace un rato al inicio, hermano Marco, que el ser humano es un ser de relación, y eso es lo que lo hace semejanza de Dios y lo que lo hace imagen de Dios, que se puede relacionar con los demás, que se puede relacionar consigo mismo, con la creación, con Dios, por tener un alma espiritual o por ser cuerpo, alma y espíritu. Y esto es justamente lo que estamos llamados a hacer nosotros como hijos de Dios, ser mensajeros de reconciliación.